Hola, buenas noches a todos. Queremos darles la bienvenida a este nuevo ciclo de conversatorios que estamos haciendo desde la Asamblea del Barrio República y con la Comisión República Constituyente. Para contextualizar un poco, quedamos con nuestros conversatorios al aire libre en nuestra plaza desde que llegó la pandemia, así que ahora vamos a retomar. Y para eso tenemos una invitada que está abriendo nuestro nuevo ciclo de transformaciones y luchas sociales. En este caso, feminismo y transformaciones sociales. Tenemos a Alondra Carrillo, que ella es militante feminista y participante de la Coordinadora Feminista 8M. Hola Alondra, ¿cómo estás? Hola, bien, Hola, ¿y usted? Londra. Gracias por la invitación. También nos va a estar acompañando Javier en las preguntas. La idea es que esto sea una conversación, así que después de unos 30 minutos vamos a tener tiempo para algunas preguntas que surgen. Alondra, quería partir preguntándote, ¿cómo viste el posicionamiento del feminismo en el estallido social? Qué interesante la pregunta. Bueno, yo creo que por así decir, la presencia del feminismo desde el 18 de octubre en adelante tuvo diversas formas. En un primer momento yo creo que en consonancia con la forma misma que tuvo el estallido, como una suerte de ebullición espontánea y desbordante, apareció de la misma forma, ¿no? En los rastros que la revuelta fue dejando en los muros, en las imágenes que fuimos construyendo y que fuimos desplegando de manera sumamente diversa y desperdigada por todos los territorios y en todos los espacios en los que estábamos. Y así fue apareciendo el feminismo como presencia en pequeños símbolos, ¿no? La pañoleta verde de la que nos fuimos apropiando estos últimos años, las consignas que estaban rayadas en la calle, las consignas por un horizonte feminista, ¿cierto? La revolución será feminista o no será, como un horizonte bastante general puesto por el feminismo. Pienso que también apareció en términos de claves de lectura del momento. Nosotras como feministas habíamos estado hablando ya hace un par de años de la precarización de la vida como un nombre que tenían todas las formas de malestar múltiples que caracterizan a la vida en nuestro país, en esta forma neoliberal, patriarcal, colonial, racista de organizar nuestras relaciones, las relaciones entre nosotras y la forma del Estado, también la forma de la política en nuestro país. Entonces creo que también apareció como claves de lectura de esa generalidad y también imponiéndose como una especie de exigencia al movimiento social de que también tenía que estar a la altura de ese contenido que el feminismo había venido interpelando y poniendo sobre la mesa todo el tiempo. Y luego aparece de manera mucho más condensada en la irrupción de las tesis, en El violador en tu camino, ¿no? Una crítica a la violencia política sexual, una crítica a la violencia policial y con ello a la respuesta en la forma de terrorismo de Estado que asumió la represión en nuestro país, y también en un tercer nivel como una crítica general a la violencia patriarcal que experimentamos desde que somos pequeñas hasta que durante todo el ciclo vital, ¿no? Y que marca nuestras vidas como mujeres y como disidencias sexogenéricas en Chile. Yo creo que esas son las tres formas en las que aparece en un primer momento, y luego, por supuesto, la huelga general feminista del 8 y 9 de marzo, que desbordó las calles con una participación inusitada, inédita, de una magnitud asombrosa, y que también mostró que el feminismo era continuidad de la revuelta. Y eso fue lo que yo creo que le dio tanto susto, ¿no?, al gobierno, que tuvo que salir a decir que éramos que 150.000, dijo Carabineros, y después el gobierno dijo que 120.000. 400.000, o sea, esa negación evidente de la magnitud que había tenido el 8M precisamente buscaba una política negacionista ante el contenido innegablemente unido que significa hoy día el feminismo y la actividad de masa popular, la actividad social que busca impugnarlo todo, ¿no? En fondo, abrir un horizonte de una vida radicalmente distinta que la que hemos conocido hasta este momento en nuestro país. Yo quería hacerte una pequeña pregunta, poner una pequeña pregunta. Bueno, estamos hablando un poco de que el movimiento feminista se consolidó en cierta medida en marzo del 2018, el 8M del año antepasado. Me da la impresión en Chile, por lo que yo veo.
¿Ustedes preveían como movimiento que iba a haber un estallido social o también las pilló de sorpresa al movimiento, al igual que el resto del país? Yo creo que la forma del estallido, es decir, el hecho de que se haya producido de ese modo como eh, tan abrupto y con tanta fuerza y de un momento a otro y gatillado por un elemento que yo creo que los defensores del régimen concibieron como un gran error de cálculo, cómo de 30 pesos puede llegar a pasar esto. Yo creo que eso nadie lo prevía en esa clave, ¿no? Aunque teníamos el antecedente de Ecuador para hacernos una idea de las posibilidades que se estaban abriendo en este contexto, nosotras pensamos que sí, el feminismo fue capaz de por lo menos visualizar qué era lo que estaba ocurriendo, porque nosotras lo que dijimos fue el 2019, para la huelga general feminista, la primera huelga general feminista, dijimos que estábamos ante un vértice histórico, ante un estado de crisis generalizada, de crisis mundial capitalista, que nos ponía ante un momento en el cual se abría la posibilidad de la extrema derecha como respuesta regional que se había instalado en Brasil. Estábamos muy preocupadas porque había ganado Bolsonaro recién en las elecciones y sabíamos que su política era una política antifeminista y contraria a las disidencias sexogenéricas y racista también. Entonces veíamos esa posibilidad y decíamos, y la otra posibilidad en este vértice histórico parece ser esta potencia feminista, internacionalista, transfronteriza, antirracista, decolonial, que pone en el centro las luchas socioambientales, un horizonte de restauración ecológica, ¿no? Y que supone una lucha por transformar la forma en que se organiza la vida y el mundo. Y en ese sentido, nosotras dijimos, esta huelga general feminista, nosotras queremos que sea un momento que abra un escenario de conflicto en alza, es decir, que el movimiento social salga cada vez más con mayor fuerza a la calle. Luego de ese 8M, que mostró una gran potencia, lo que vimos fue un agotamiento de los recursos clásicos de movilización. No sé si se acuerdan, pero hubo como un calendario bien lleno de fechas luego de ese 8 de marzo, lleno de llamados a salir a la calle que no tuvieron mayor respuesta. Fueron Que no movilizaciones. aprendieron mucho esta vez, claro. No prendieron. Esa frase ahí sí ahí tenía razón el director del metro. Solo en ese momento, pero que no prendieron tanto porque probablemente esa forma, es decir, asumir que hay un lugar de autoridad o una voz que puede representarnos a todos y que puede llamarnos a salir y que todos vamos a responder, eso no existe. No existe, no. Nos llamamos de otra manera a actuar en este momento y en este contexto en nuestro país. Y eso pudo habernos confundido o pudo haber confundido a mucha gente, ¿no? Como después de ese 8M no pasa nada y nadie hace nada y está pasando esto y Aula segura y el recrudecimiento de la violencia en el Gualmapu, de la violencia represiva. Pero de todas maneras estaba ahí porque se había puesto de manifiesto en la huelga general feminista que había un deseo de salir a la calle, un deseo de encontrarse. Y ese deseo tenía que encontrar su camino, porque es lo que siempre pasa, ¿no? No desaparece. Esas ganas de cambiarlo todo no pueden haber desaparecido después de ese encuentro que tuvimos, y de hecho no lo hicieron. Solo que quizás no éramos capaces de prever la forma que iba a tener. De hecho, creo que una de las cosas más lindas que tiene el estallido social es que fuimos todos iguales, nadie nos dirige, nadie nos manda, sino que está todo el pueblo ahí de forma horizontal, ¿no? Y te quería seguir consultando respecto a los derechos sociales que estábamos comentando. ¿Cómo representa el feminismo en este minuto los derechos sociales? ¿Cómo sientes tú que los representa? Lo primero que diría es que la clave misma de los derechos sociales es una clave en la que se fue pensando en los últimos años, especialmente en los últimos años de movilización y quizás con mayor fuerza con el movimiento estudiantil, en la que se fue pensando la clave de las exigencias en positivo, ¿no? Como tenemos todo este malestar, tenemos toda esta rabia, vivimos toda esta injusticia y la precarización de la vida, y le vamos dando forma a lo que queremos en el relato de los derechos sociales. Y eso de a poco fue siendo capaz de englobar ese horizonte más general, de varias transformaciones juntas, de varias cuestiones que creíamos necesarias. Yo pienso que el feminismo lo que vino a hacer es a tomar eso y a ampliarlo más aún. Ya no solamente se trata de los derechos sociales, pero por supuesto que el feminismo también viene a hablar de eso, ¿no?
Nosotras construimos un programa para la huelga general feminista, que lo hicimos en el Encuentro Plurinacional de las y les que luchan, que la primera versión fue el 2019, sí, 2018, a finales del 2018, y la segunda versión fue el 2020. Y ese programa, uno puede pensar que es un programa que nos habla de los derechos sociales, entendidos ahora también de una manera mucho más robusta y más compleja. Por ejemplo, tenemos la demanda por el fin de las AFP y su reemplazo por un sistema de reparto tripartito y solidario, demanda histórica de la coordinadora No Más AFP. Nosotras como feministas lo que hicimos fue levantar un encuentro de mujeres y pensiones, donde revisamos esa demanda, revisamos el documento y la propuesta de ley de No Más AFP y dijimos no nos basta con un sistema de reparto, necesitamos un sistema de seguridad social integral que reconozca el trabajo de crianza como trabajo, el trabajo de cuidados como trabajo, que reconozca la maternidad como un trabajo de carga pesada, es decir, que reconozca los efectos en el cuerpo, que tiene un trabajo de esas características que significa concebir y parir. Y necesitamos también que este sistema de seguridad social integral no solamente nos garantice pensiones, sino que también garantice en clave de seguridad social la socialización de los cuidados, es decir, que los trabajos de cuidado que hoy día se hacen de manera privada y no remunerada en el hogar, el cuidado de ancianos, de personas dependientes, de personas que tienen afecciones físicas que no les permiten reproducirse de manera independiente, que ese trabajo sea llevado adelante por un sistema único de cuidados, comunitario, con clave comunitaria. Entonces, ¿qué viene a hacer el feminismo? Este es un ejemplo, porque esto ocurre con otras demandas históricas que hemos construido como clase trabajadora en un sentido amplio. Por ejemplo, la demanda por educación pública, ¿no? La demanda ahora es educación pública, gratuita y no sexista. Ya no puede pensarse la transformación de la educación sin una transformación también en ese registro. Entonces, en resumen, pienso, lo que viene a hacer el feminismo es tomar esas demandas históricas que hemos pensado en clave de derechos sociales y en oposición a un Estado subsidiario, es decir, exigiendo la existencia de un Estado garante, pero decir, necesitamos revisar todas estas demandas y revisar toda esta noción de derecho social para que desde el primer momento la provisión de los derechos sociales tenga el horizonte de transformar las relaciones de género, de terminar con la violencia patriarcal y de terminar con las formas de inequidad y jerarquía de género que organizan la vida en nuestro país. La misma forma de responder y de construir derecho social tiene que tener un horizonte transformador. No puede solamente reproducir lo que existe, no puede garantizar socialmente la reproducción de lo que existe, tiene que organizarse para cambiar lo que existe. Oye, Alondra, yo quería hacer otro pequeño alcance. Yo me acuerdo cuando yo te escuché por primera vez hace más de un año, creo que fue incluso en el portal de MOL, que te entrevistaron y todo lo demás. A mí lo que me llamó la atención de tu discurso es que era absolutamente inclusivo. ¿En qué sentido? En que tú no solamente promovías los derechos femeninos, sino que además promovías sobre todo los derechos generales en la sociedad, porque para ti era lógico que esos derechos o esas reivindicaciones sociales incluía, por supuesto, siempre a la mujer. Es decir, me dio la impresión de que tú ibas siempre más allá en ese sentido, de que cuando tú hablas de contra la discriminación de la mujer, tú hablabas literalmente contra la discriminación en general, por ejemplo. No solamente contra la mujer, porque eso incluye a la mujer, al niño. ¿Tú sigues en ese discurso o es una posición del movimiento en sí? Sí, es una posición del movimiento, o sea, y de muchas organizaciones, y particularmente en ese momento, producto de mi rol, era una posición de la coordinadora feminista 8M. Uno de los objetivos de esa coordinadora es transversalizar el feminismo al interior del movimiento social y tener una agenda común de movilizaciones contra la precarización de la vida. Y en ese sentido, nosotras no creemos que haya un conflicto entre el feminismo y miradas generales o miradas que hablen de todo. Nosotras nos planteamos la huelga feminista como una huelga general. Y llamarla huelga general quería decir que nosotras convocábamos al conjunto de la sociedad a abrazar la herramienta de la huelga, a apropiarse de esa herramienta y a reconocer que es feminista, porque también hay un protagonismo, ¿no? Un protagonismo de las luchas de mujeres y disidencias que pasan a la primera fila para tomar la voz de demandas que nos atañen a todos, que atraviesan el conjunto de la sociedad y que suponen la transformación de todos los ámbitos de la vida.
Y en tanto tal, no es un feminismo de mujeres para mujeres, no es un feminismo de un sector de la población solo para un sector de la población, porque sabemos que para transformar nuestra propia vida, para transformar la vida de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas, la vida de todos tiene que cambiar. Exactamente. Considerando esto último que estamos conversando, en esta lucha por los derechos sociales, ¿dónde están los hombres acá? Yo me imagino que con el discurso que estás dando igual los estamos incluyendo, digamos, ¿no? Yo creo que siempre han estado incluidos. Eso no es un problema. Incluir a los hombres no es un problema. Nunca lo ha sido realmente, pienso yo. Yo pienso que el problema más bien ha estado en términos de la lucha feminista, cómo podemos hacer que se entienda este sentido general, que los varones entiendan ese sentido general y lo asuman también. Por ejemplo, un ejemplo muy pequeño, es que la marcha del 8M se discutió bastante si era una marcha separatista o no. Y nosotras como organizadoras de la marcha dijimos, bueno, hay todo un bloque separatista al inicio, que está, donde nosotras nos vamos a asegurar de garantizar que no va a haber varones cisgénero, es decir, varones que se identifican a sí mismos como varones, y el resto de la marcha no va a tener ese resguardo. También porque nosotras no podíamos, no había ninguna manera, y después ya se comprobó absolutamente, que no había ninguna forma de asegurarlo, ¿no? Y lo que nosotras tratamos de insistir harto en ese momento, especialmente a los hombres que estaban diciendo, pero ¿cómo? Si una huelga general, yo no puedo ir a la marcha. Es que sea general, para ti, no debería significar que tú puedes ir a la marcha y por tanto que tienes que defender tu derecho de ir a la marcha, porque entonces lo estás entendiendo mal. Que sea general significa que tú estás convocado también a contribuir desde tu posición como varón cis y en relación a las relaciones que tú tengas en tu vida, a que la huelga sea efectiva, a que se desarrolle efectivamente, que es una tarea que nos compete a todos. La huelga no es una especie de fiesta a la que algunos están invitados y otros no. Es una herramienta de lucha y en tanto tal es una interpelación. Interpela de maneras distintas a distintos sectores de la población y a distintos sectores en función de dónde están ubicados, de cuál es la tarea que realizan, cuál es la pega que hacen, dónde se organizan, con quiénes se organizan. Y entonces para cada quien la pregunta era, ¿cómo tú puedes contribuir a que la huelga sea efectiva y se materialice? Y ese es como el cambio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de los hombres? Bueno, quizás no hay un rol general de los hombres en general. Hay un rol que tenemos, un rol social que tenemos en esta lucha, que nos atraviesa a todos, que nos atraviesa a todos, y que nos demanda cosas distintas a cada uno para poder contribuir a ella. Por supuesto que en el caso de los hombres hay todo un trabajo que significa poder precisamente entender eso y cuestionar los momentos en los cuales, o bien para uno mismo es difícil de entender, o para otros con los que yo convivo también es difícil de entender. Y ahí el rol de romper la complicidad masculina, por supuesto que es una cuestión de primera urgencia respecto de la actividad de los varones en relación al feminismo. Romper esa complicidad masculina que es excluyente, que supone que las cosas solo son generales cuando ellos van adelante, que supone que las cosas solamente son efectivamente populares cuando interpela a los varones a hacerse parte, romper con todas esas cosas, romper con las complicidades masculinas que reafirman esos sentidos excluyentes y poder hacerse la pregunta de fondo, ¿no? ¿Cómo yo puedo contribuir a esto? ¿Cómo yo puedo contribuir a esta actividad que también me llama? A mí me interesa que se materialice el programa de la huelga general feminista, me interesa que haya un sistema único de cuidados. Me interesa distinto que a una persona que cuida, por supuesto. ¿Puedo ser yo una persona que cuida? ¿Por qué no? En ese sentido, es una tarea permanente, ¿no? De revisar también cómo participamos en la lucha en general. Londra, y considerando este proceso, no sé si llamarlo proceso constituyente, pero ya estamos en un proceso que nos da el gobierno, digamos, o lo establecido, nos propone un plebiscito y la creación de una nueva constitución. Primero me gustaría saber cuál es la postura o cuál ha sido la discusión respecto de este proceso constituyente. Y desde la nueva constitución, ¿cuáles serían los factores básicos o las normas básicas que deberían estar para que, digamos, esta constitución es una constitución feminista? Ya.
Bueno, lo primero es que respecto del proceso constituyente, nosotras y nosotros discutimos en el encuentro plurinacional de las Islas que Luchan. Y ahí, por supuesto que, como ustedes se pueden imaginar, no hubo un acuerdo total. El acuerdo por la paz social y la nueva constitución divide aguas, y lo hacen todos los movimientos, y quizás en todas las organizaciones y en todos los sectores, por muchas razones. Por las condiciones de su génesis, por la impunidad que vino de la mano de este acuerdo, por la instalación misma de la idea de la paz social y el hecho de que todas las fuerzas que han firmado este pacto hayan al mismo tiempo ratificado ese relato, que es un relato de guerra, ¿no? Que dice que alguna vez estuvimos en guerra, porque si ahora hacemos un acuerdo por la paz, debe ser porque alguna vez sí estuvimos en guerra. En fin, todas esas cosas que nosotras sabemos. Entonces, por supuesto que hay posiciones muy distintas al interior del movimiento feminista, en algunos casos casi polos excluyentes uno de otro respecto de cómo entender el acuerdo, pero en lo que sí tuvimos acuerdo es que no íbamos a dejar que ese pacto tomado por otros nos dividiera. Entonces, ¿qué íbamos a poner por delante, más allá de las diferencias tácticas respecto del plebiscito y respecto de la convención? ¿Qué íbamos a poner por delante? Dos niveles de consenso. Un nivel de consenso tiene que ver con que nosotras creemos que lo que es necesario para cambiar el orden normativo en nuestro país no es una convención constitucional como la que se nos ofrece, no es una convención tutelada, no es una convención a la que se le limitan las cosas que puede discutir y aquellas que no puede discutir, no es una a la que se le dice a un parlamento con un 2% de aprobación cuáles son los quórums con los cuales puede determinar la aprobación o el rechazo de sus distintos artículos. No es una réplica 2.0 de este Congreso que ya hemos visto que produce las formas de exclusión política que se han puesto de manifiesto durante estos 30 años y que han llegado a una crisis de representación política radical. Entonces ese es uno de los acuerdos que nosotras tenemos. Nosotras nos llamamos a pelear por desbordar esos términos y desbordarlo en el sentido de defender que si es que conseguimos esto, podemos conseguir más cosas. Podemos seguir peleando y conseguir otras cosas que nosotras creemos que son las necesarias, no porque nos gusten más o menos, sino que porque son las condiciones en las cuales podemos discutir cuestiones centrales para poder transformar efectivamente la organización política, económica y social de nuestro país. Una de esas, por ejemplo, poner en entredicho tratados de libre comercio que amarran nuestras capacidades de intervenir en la organización de una economía extractivista, por ejemplo. Eso tiene que estar sobre la mesa. Entonces, eso es una de las primeras cosas. Y dijimos, vamos a pelear entonces por una asamblea constituyente efectiva, libre y soberana, feminista, plurinacional y popular. Esos son los grandes titulares de este acuerdo. Y lo segundo que dijimos es, tenemos un programa. Este programa en el encuentro lo pensamos en clave constitucional también, de modo tal que lo que vamos a defender en este proceso, por encima de todas las cosas, es ese programa. Es decir, cuáles son los horizontes de transformación por los cuales nosotras llevamos peleando décadas en distintos ámbitos de conflicto, de conflictividad en este escenario neoliberal y patriarcal, racista y colonial. Que íbamos a disputar ese programa en todos los espacios en que eso fuera posible y en que ello fuera necesario también. Y ese programa, ¿cuáles son las principales cuestiones? Bueno, es un programa bastante extenso porque, como les decía antes, se trata de un programa que sistematiza todas estas luchas que hemos dado. No es un programa único, por así decir, que tenga una única lectura de cómo tiene que ser una sociedad feminista, sino que se construye a partir de estos aprendizajes que vamos obteniendo en estas luchas diversas. Entonces les podría comentar algunos elementos de ese programa, que de todas formas lo pueden encontrar en www.cf8m.cl. Hay una de las primeras cositas que sale arriba, dice síntesis general del encuentro de las Islas que luchan, del segundo encuentro de las Islas que luchan. Entonces, respecto a esas cuestiones, hay algunas orientaciones que son bien generales y que atraviesan a muchas de los ejes, porque los ejes son por lucha. Entonces tenemos un eje, por ejemplo, que es de migración y refugio, tenemos otro eje que es de trabajo y seguridad social, otro que es de educación no sexista. Entonces, algunas de las que incluyen a todos estos sectores son, por una parte, una nueva constitución que pueda poner fin
o que pueda proponerse como un paso para poner fin al modelo neoliberal, capitalista, patriarcal y colonial que rige nuestro país. Ese es un horizonte, por supuesto, que no nos dice mucho de la letra, de qué es lo que debe decir ese texto constitucional, pero sí nos dice mucho de cuál debería ser el horizonte. Otro de los elementos más generales que están comprendidos y que atraviesan varios de los ejes, que lo que necesitamos es una constitución que pueda delinear la forma de un Estado que se conciba como plurinacional y que incluya la migración y el refugio como elementos inherentes a la vida de nuestra comunidad política y que reconozca derechos colectivos que durante los últimos 500 años han estado negados, ¿no? El derecho a la autodeterminación, los derechos lingüísticos, educativos, culturales y de salud de las comunidades indígenas en resistencia. Y uno de los un tercer elemento de estos elementos generales sobre el carácter del Estado es que hay que buscar la forma de poner fin al rol subsidiario del Estado y avanzar a un rol distinto, un rol garante. Me imagino que esta discusión ustedes la han dado. Y por último, un cuarto elemento que yo pienso que es bien general, es una perspectiva de un orden normativo, que es lo que es una constitución, que avance de manera progresiva hacia la socialización de las labores reproductivas. Es decir, esas tareas que hoy día desarrollan más que nada mujeres, cuerpos feminizados y disidencias sexogenéricas, que pueda ser asumida por el conjunto de la sociedad, que avancemos hacia una forma de actividad nacional plurinacional, donde el cuidado y la reproducción esté puesta al centro como una tarea social que debamos desempeñar de manera colectiva. Oye, yo quería agregar algo, si es posible, Vinca. Sí, sí. Claro, sí. Algo respecto a los temores que me surgen en medio de la pandemia y una serie de medidas o movidas de piezas que está haciendo el gobierno para neutralizar todos los movimientos sociales. ¿Ustedes tienen ya planteado una estrategia en relación a lo que está pasando y todas las medidas que está tomando este gobierno? ¿Una estrategia en qué sentido? En el sentido, ¿cómo contrarrestar las medidas solapadas o encubiertas que está tomando el gobierno para contrarrestar los movimientos sociales y llegar a acuerdos entre gallos y medianoche? No es necesario responderse. No. Sí, yo pienso que no. O sea, lo que hemos tratado de hacer es impulsar algunas medidas de articulación social en este contexto sumamente crítico. Una de esas medidas tiene que ver con la huelga por la vida, la posibilidad de convocar a, a distintas formas de paralización de actividades y de intervención, nuevas formas de intervención en el espacio público. Hicimos proyectazos y cosas de esa índole. Pero la verdad es que en términos de estrategia estamos aún en un nivel de respuesta muy concreta, que yo creo que es lo que le está pasando a muchas organizaciones sociales, porque hay tantas urgencias materiales que se han impuesto en nuestro quehacer, hay tantas demandas desbordantes de parte de todos los espacios que están organizados, y especialmente los más consolidados, que son algunos espacios sindicales, algunos espacios territoriales de larga data, que está siendo difícil pensar o imaginar cuál puede ser una clave más general que pueda articular una oposición social en este momento a ese avance precarizador. Y esta demanda sin duda se va a acentuar o agudizar después de la pandemia. Muy probablemente porque la crisis económica no es producto de la pandemia ni es producto de la crisis de octubre, sino que es producto de una crisis mundial capitalista que descarga sus efectos sobre los sectores más empobrecidos de la población. Y probablemente eso siga siendo así. Sin embargo, yo no pensaría con ello que están absolutamente perdidas las posibilidades de una respuesta. Estamos en un contexto donde cada día creo que somos todos y todas quienes nos planteamos en nuestras organizaciones esa misma pregunta. Y yo creo que ese replanteamiento permanente de la inquietud por qué hacer ahora, que es la forma también en la que sigue existiendo la revuelta en este momento, en la pregunta por qué hacer ahora. Es una pregunta que quizás hace un año, sin la revuelta, no nos hubiéramos hecho. No habría tanta gente preguntándose qué es lo que podemos hacer. De modo que lo que pienso es que si es que en algún momento logramos articular una alternativa, una o muchas, como ha ocurrido en otros momentos, que por ahí vamos a poder
canalizar todo ese deseo y esa necesidad urgente y apremiante de poder efectivamente coordinarnos para actuar. Creo que eso está ahí latente, por así decir, y que en algún momento eso necesariamente va a materializarse y que tenemos que persistir en esa pregunta y ensayar respuestas, aunque por ahora no le estemos necesariamente achuntando a cuál es esa forma de dar una respuesta coordinada, contundente. Lo bueno es que ya existe articulación en la huelga por la vida. Nosotros como Asamblea del Barrio República también adherimos a CAT, y CAT también adhiere a la huelga por la vida. Por ese lado, no estamos solos, digamos, en esta lucha, y podemos seguir articulándonos de la forma en que nos permite la tecnología, básicamente, porque estamos encerrados acá en Santiago desde a fines de marzo, y hacer otro tipo de acciones igual es un poco más complicado. ¿Quieres formular la última pregunta? ¿Quieres hacer la última pregunta? Yo sugeriría que tú hagas la última pregunta para pasar al público. O sea, voy a pasar al público ahora. No tienes más preguntas, eso es lo que querías. Tengo mi cuadro de preguntas completo, ¿ya? Así que, ¿alguien quiere hacer una pregunta? La idea es que sea un planteamiento o se plantee más o menos de forma simple, no muy largo, ¿ya? Lo más breve posible. Exacto, para que podamos hacer varias preguntas. Y ojalá abran las cámaras para que nuestra invitada los conozca o las conozca físicamente. Jimena, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, no sabía, ¿hace así a viva voz, escribe o cómo lo hago? No, pregunte nomás. Ya. Alondra, ¿sabes que nuestra asamblea se declara, ¿cierto?, con horizonte feminista, ¿no? Se considera que nuestra asamblea nació en la semana de la revuelta, del inicio de la revuelta, ¿no? Entonces, de diciembre a la fecha, cuando se discutieron los principios, se comenzó a hablar o la discusión quedó, pero no se resolvió, sobre la idea de un horizonte feminista, ¿cierto? Y caminando un poco más allá, también cómo íbamos resolviendo o cómo aprendíamos también y reflexionábamos sobre las violencias, ¿no? Sobre las múltiples violencias. Entonces, ¿cuál es tu impresión en torno a este desarrollo de esos feminismos tan diversos, ¿no? En el que este mundo general, popular y de diferentes lugares empieza a caminar con una idea que se va construyendo de los feminismos posibles, ¿no? ¿Qué es lo que tú has visto y qué nos podrías decir sobre aquello? Qué complejo de responder porque son hartas cosas, pero yo pienso que a lo que hemos asistido como en el último tiempo es a la multiplicación de organizaciones feministas, de organización feminista, como en términos muy generales, ya sea en los lugares de estudio, en los espacios territoriales y al interior de organizaciones previamente existentes. Entonces, no es sorprendente, aunque es muy bonito saberlo, que una asamblea que nace en octubre tenga ya desde, por así decir, desde su gestación, la posibilidad de proponerse un horizonte de esas características. Lo que yo he visto, yo soy de la Florida, y lo que yo he visto en la Florida también ha sido que muchas veces es muy difícil poder conciliar los niveles de, por así decir, de conciencia y de autoconciencia de los sectores feministas con el estado de la discusión respecto de algunas cuestiones apremiantes como la violencia en los espacios sociales más nuevos o que no necesariamente reflejan la misma experiencia de debate y de organización que portan los espacios feministas y que llevan largo tiempo ya gestando, ¿no? En el caso de algunos territorios, yo entiendo que eso ha suscitado, por ejemplo, que las asambleas feministas se salgan de las asambleas generales o no se sientan parte de las asambleas generales, porque en las asambleas generales se reproducen discursos y también silencios y formas de omisión que son muy propias de la inercia patriarcal, por llamarle de algún modo. Y que eso en algunos territorios se ha vuelto una especie
de imposibilidad de compartir un mismo espacio, ya sea por la incomodidad o por la sensación de que se trata de un trabajo que no rinde mayores frutos, porque hay mucha resistencia o porque no se toma en serio la interpelación feminista o las reivindicaciones feministas. Y lo que veo ahí es una diversidad de modos de hacer con esa dificultad. En mi territorio no ocurre tanto de esa forma, aunque sí hay una diferencia entre la asamblea transfeminista y la asamblea del barrio, por así decir, la asamblea de UAF, que es una diferencia que puede ser productiva también, ¿no? Tener nuestros propios espacios, tener un espacio donde encontrarnos y en el cual profundizar discusiones que llevamos largo tiempo dando, tener espacios de autoorganización de mujeres y disidencias con un horizonte transfeminista, sin exclusiones biologicistas ni esencialistas que digan quiénes son mujeres y quiénes no son mujeres, sino que reivindiquen la posibilidad de un espacio compartido de todos quienes disentimos la norma patriarcal con nuestra vida, con el hecho de estar vivas y la forma de vivir que tenemos. A mí me parece que es muy necesario. Es un aprendizaje muy personal también. Yo vengo de la izquierda, me organizo en la izquierda desde hace hartos años y venía de organizaciones netamente mixtas y donde no había un espacio para hablar de estas cosas necesariamente. No había una asamblea feminista o no había una mesa feminista o un espacio de mujeres y disidencia. Y creo que al mismo tiempo las feministas que hemos venido organizándonos al interior del movimiento social, hemos afirmado dos cosas. Por una parte, la necesidad de disputar de manera permanente esos espacios sociales mixtos, donde nos encontramos de manera transversal con el propósito de construir otro mundo posible, pero también la necesidad de contar con espacios propios en los cuales poder hacer avanzar una reflexión que es histórica, que nos interpela de un modo particular y que demanda también de nosotras una claridad respecto de cuáles son nuestros propósitos, nuestros objetivos como fuerza social articulada, como una fuerza social feminista, que es parte orgánica de las fuerzas sociales nacientes y de las fuerzas sociales existentes. Hay feministas que vienen peleando al interior de los sindicatos hace décadas, ¿no? Y que vienen levantando ahí la necesidad de una organización propia que permita hacer avanzar esa interpelación. Yo no tengo una respuesta como, ya la Jimé tuvo que irse, no tengo una respuesta así como monolítica ante esa dificultad. Yo creo que es un desafío permanente y que en algunos casos efectivamente se consagra el histórico divorcio entre las fuerzas sociales feministas y las fuerzas populares, y en otros casos hemos podido ser testigos también de potencialidades mucho más productivas de esa relación y que suponen también la modificación del liderazgo, de modos de construir, de modos de organizar la cotidianidad de los espacios, de toma de la palabra, de formas de las preguntas, de preocupaciones a las que se da pertinencia, de problemas que dejan de ser privados y empiezan a ser problemas de lo común, problemas de las comunidades organizadas. Por ejemplo, la violencia patriarcal, que hace muchos años que hubiese sido un problema de nada, privado, de pareja, familiar, doméstico, todas esas formas que ha tomado y que cada vez más se impone como un problema político del que hay que hacerse cargo políticamente. Y con eso disputamos la noción misma de lo que es lo político. Es un tema bastante recurrente en las organizaciones sociales. Creo que entre todos hemos ido aprendiendo cómo poner el feminismo, o por lo menos estamos intentando, ¿no? Que todos vamos dentro de esa ruta. Quiero saber si hay alguna otra pregunta que hablen sin ningún problema. No sean tímidos, es ahora o nunca. Yo quería hacerte un alcance y quería preguntarte, bueno, a nosotros, yo, por lo menos que soy harto mayor que todos ustedes, y que me eduqué en una cultura estrictamente machista, o casi, si no fuera porque en un momento viví fuera, etc. Lo que más me produce, me impulsa o me llena de contradicciones es reformular una serie de códigos de discurso con la mujer en términos comunicacionales. Bueno, en la asamblea hay talleres sobre la nueva masculinidad, etcétera, etcétera.
pero ¿ustedes han sentido en todo este periodo que había un cambio de parte del hombre en general medio chileno, o seguimos en el mismo discurso cultural machista, retrógrado, que está enquistado de alguna manera en nuestra cultura? Hace unos días alguien me preguntó eso y yo recuerdo que respondí que yo no veía tantos cambios, pero después me quedé pensando que era bastante injusto decir eso, porque yo pienso que nosotras hemos forzado muchos cambios. Hemos desnaturalizado muchas cosas que estaban naturalizadas. Hemos desplazado las coordenadas de lo aceptable de muchos de los espacios en los que habitamos, a través de un cuestionamiento permanente. Yo me acuerdo que hace, no sé, mi primera experiencia de organización feminista fue por ahí por el 2014. Y en ese tiempo, cuestionar en los espacios mixtos, ese tipo de cosas, solo traía como respuesta una especie de risa como sorna, y una minimización de cualquier forma de discurso patriarcal. Y por supuesto la complicidad masculina que se imponía una y otra vez dictando las normas de lo aceptable en términos del discurso y de lo aceptable en términos de el humor, y muchas otras cosas que antes se nos estaban vetadas. Y una de las cosas muy bonitas que hubo el otro día en este ciclo de stand-up que hicimos, que fue la olla comedia, fue esa reivindicación del humor, donde nosotras ya no somos objetos de la risa ni como el punchline del chiste, sino que hacemos humor nosotras mismas. Entonces, sí, yo pienso que hay cuestiones, por supuesto, que hay cuestiones que han cambiado. Ahora estamos juntas, ahora nos ven. Eso ocurre permanentemente, es una disputa permanente. Y lo que tenemos es esa especie de conflicto abierto, pienso, todavía, que hace que muchas veces la forma en la que eso se presenta no es tanto como necesariamente la inexistencia de un discurso patriarcal o machista, y en algunos casos cavernariamente machista, sino el hecho de que eso siempre es un problema. Se presenta como un problema en los espacios, en las familias, en los espacios de estudio. Ya no pasa colado, ya no es parte de la normalidad, de esa normalidad invisible. Ahora se ve, porque nos vemos nosotras mismas. Pienso que eso es lo que más ha cambiado. Hemos cambiado nosotras. Desde lo Sí. doméstico también, yo creo que es súper importante hablar de esos cambios, desde el feminismo que van desde lo doméstico, del día a día que uno vive. Uno se relaciona con la pareja, con los hijos, y de pronto a mí me ha pasado muchas veces que mi hija me dice: mamá, ¿por qué le sirves primero el plato de comida al papá? Algo tan simple, ¿cachai? Entonces, Claro, es que hay un tema generacional también, ¿eh? Claro, y ella también me lo cuestiona. Entonces yo, pucha, así me enseñaron, ¿qué vamos a hacer? Lo cambiamos. Y eso avanza, eso es un Claro. ejemplo Son muy hábitos básico, pero culturales. exactamente. Bueno, a mí Quiero también saber si... ¿Ya? se me salen de Dale. repente un par de tallas micromachistas. Mis hijos menores me miran y no se ríen. Entonces yo ahí recién cacho que metí la pata y que es otra generación que ya no le parece gracioso esos chistes. Y eso me parece Exactamente. fantástico. ¿Más preguntas? No sean tímidos, chiquillos. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Yo tengo Solo... otra pregunta. Yo Ya, tenía otra pregunta, dale. pero quiero que alguien más hable porque están todos silenciosos. O dejó a todos callados la Alondra. Sin preguntas. Sería muy triste. Pero quizás también en esto del mundo virtual es un poco más difícil atreverse a tomar la palabra estando con la cámara apagada. Quizás Alguien requiere ahí, otro el espacio. Nacho. Sí, Ya, Nacho. yo voy a hacer Qué una bueno, pregunta. Nacho. Bien. Oye, ¿sabes qué te quería contar? Que y a propósito, para contarle a las personas que están viendo este conversatorio, que el jueves vamos a hacer un taller para profundizar en algunos contenidos que hayamos tratado en este conversatorio. Entonces yo te iba a preguntar por algún texto y tú dijiste que el texto de la 8M podía ser un muy buen texto. De hecho, dejé en el chat el link para que lo revises si es que hay alguna persona que lo quiera ver. Pero también preguntarte sobre que nos apoyes de repente en un par de preguntas que puedan ser buenas para la discusión. En términos de bueno, nosotros somos una comisión de una asamblea que ha
ha ido generando actividades en torno al proceso constituyente. En un principio quizás nacimos como para hacer una campaña por el apruebo, y ahora también nos hemos dado cuenta que hay un contexto mucho más crítico con eso, y que quizás tenemos que profundizar esa crítica. Y en ese sentido preguntarte qué pregunta puede ser un aporte en esta discusión constitucional, pero también mirando nuestros principios, lo que decía un poco la Jime, ¿no? Como que también nos ha costado como organización plantearnos de ciertas discusiones de otra manera, como que también estamos aprendiendo eso. Y bacán aprender, pero también bacán cuando alguien nos puede ayudar o podemos generar estos espacios de discusión. Hay dos preguntas, parece. Sí, Náyade, ¿va a seguir Nacho, perdón? Disculpa. No, deja que conteste Alondra y después viene Náyade. Y después le damos el pase a Jimena. Voy a tratar de contestar muy sucinto. No sé si puede hacer un aporte tan grande, pero pensé en dos cosas al tiro con lo que dijiste. La primera es como la tarea de pensar contenidos constitucionales como tales es bastante más acotada que la tarea de pensar contenidos constituyentes, quizás. En la medida en que lo constitucional va bastante orientado como a la idea de la redacción de este texto, ¿no? Y lo que nosotros hemos hecho siempre es jugar un poco con esa dualidad que tiene la noción misma de lo constituyente, porque por una parte refiere al texto, pero por otra parte refiere a la constitución de horizontes vitales, de horizontes de vida que no caben en un texto y que nunca van a poder ser contenidos en un texto, mucho menos en una constitución que tiene un alcance más limitado. Entonces quizás lo interesante es pensar en lo constituyente siempre en esas dos claves, ¿no? Como un ejercicio que desborda y que no está mal que desborde, y que quizás lo más interesante es cuando desborda lo netamente constitucional. Entonces, yo me imagino que se piensa en ese sentido también porque, obvio, todos tratamos de ir a la tarea, ¿no? Y la tarea ahora es pensar un poco esos contenidos constitucionales, pero no pueden estar deslindados de un horizonte constituyente mucho más general. Y quizás una de las cosas que podríamos como visitar es que este momento constituyente en el que estamos, que nosotros le llamamos así desde el 18 de octubre en adelante, y que hace que nosotros entendamos que las asambleas territoriales son también asambleas constituyentes en ese sentido, es un momento en el cual nos estamos constituyendo también como clase trabajadora, en un sentido amplio siempre, para poder gestar una fuerza propia. Llevamos décadas de tener que representarnos en otros, que no hacen la tarea además, sino que terminan siempre representando otros intereses que no son los nuestros. Y el arribar a una constitución de nosotros mismos que nos permita hacer esa fuerza social organizada es quizás como una de las principales tareas, y que esta disputa por el texto constitucional es un momento de esa tarea que es mucho más grande y que es de mucho más largo aliento. Eso es lo primero. Entonces, quizás preguntas que puedan trazar ese arco largo, como de pensar que no nos vamos a soltar de aquí a que se termine de escribir la Constitución, o ojalá que no. Ojalá que vaya mucho más allá lo que nos convoque. Y lo segundo que pensaba es que sí, pues, les compartía el texto de demandas del encuentro, y junto con Náyade, que está aquí, estamos juntas en un espacio que se llama Grupo de Estudios Feministas. Que la gracia que tiene como espacio es que es un espacio donde leemos juntas. Leemos textos y después nos juntamos y los comentamos. Y de alguna forma, cuando nosotros decimos, bueno, hay que leer esto y nos vemos la próxima semana, y hablamos de otra cosa, es como si diéramos por sentado el ejercicio de leer juntos. Pero leer juntos es ya por sí mismo una gran tarea, como es una gran actividad, y abre muchas cosas. Entonces quizás como hacerle doble clic a ese ejercicio. Si van a leer juntos algo, leer juntas efectivamente, como qué partes del texto te llamaron la atención, o qué preguntas te gatilló qué momento de lo que está escrito, o tomaste nota de alguna parte en particular, algo te quedó dando vueltas durante la semana, revisitaste alguna parte, no entendiste otra cosa. Leer juntos siempre es un ejercicio súper productivo, entonces quizás también me concentraría en ese ejercicio.
Gracias. Naya. Nayade. Sí, Alondra, hola. Te quería preguntar un poco... ¿Podrías prender tu cámara para que te vea, Alondra? Sí, está cargando, que Ah, es muy ya. lento. Ahí. Te quería preguntar por la posición de la coordinadora justamente como a partir de la actividad del stand-up para recaudar fondos para las ollas comunes organizadas por mujeres. Entonces, y entendiendo también el rol histórico que han tenido las mujeres, tanto en la dictadura o como los principales momentos de catástrofe naturales o ahora también en momentos de pandemia, como ¿cuál es la posición ante las ollas comunes? Como puede ser vista, no sé, desde un punto de vista de subsistencia, pero qué significa que permanezca en el tiempo, ¿es un rol o es una actividad que debiese cumplir la organización territorial o la organización barrial, o debiese ir de la mano también con, no sé, con la municipalidad o con otros actores como los colegios? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una conversación abierta que tenemos nosotras. Entonces, solo te puedo contar en lo que estamos ahora, pero, perdón, tengo un pequeño gato aquí. Un invitado. Que se está tratando de comer el audífono. Te voy a poder contestar algo breve, pero quizás más adelante podamos compartir una posición un poco más general y más de largo aliento, porque por ahora hay un reconocimiento de la centralidad de esos trabajos, que es una socialización de un trabajo que normalmente se hace de manera privada, una socialización en clave de urgencia. No es que haya una especie de, por así decir, determinación de la relevancia de socializar esos trabajos, sino que hay una urgencia de hacerlo y quienes lo hacen son quienes sienten de manera más inmediata el apremio de poder dar respuesta a esas necesidades. Lo que nosotras hemos hablado siempre es que la necesidad de esa socialización pueda pensarse a gran escala en el sentido de un sistema, ¿no? De un sistema que pueda ser un garante de la provisión de esos cuidados y de esos resguardos. Pero cuando lo pensamos no estábamos pensando en la alimentación, porque no era un momento en el que hubiese, como hoy, necesariamente de manera tan clara, hambre o una especie de crisis alimentaria como la que estamos viendo con tantos niños y tantas niñas que están comiendo una vez cada 2 días o una vez cada 3 días y que impone nuevas coordenadas a eso. Hasta ahora nosotras solo hemos avanzado en dar apoyo a esas iniciativas. Uno de esos apoyos va a ser la canalización de estos recursos a varias de estas ollas, pero efectivamente lo que tú preguntas es una pregunta que yo creo que es crucial y que nosotras todavía no tenemos una respuesta muy contundente al respecto, que podría ser también una conversación muy interesante que ustedes puedan tener también, como en términos de cosas que uno da por sentado, ¿no? Como la alimentación, creo que es un trabajo y que también es un ámbito de disputa de la producción de las relaciones de género. Jimena, tenías una nueva pregunta, si quieres, puedes plantearla ahora. Ya. Pensando en el encuentro plurinacional, ¿no? En las definiciones que de allí se difundieron. Porque tiene un apartado justamente que apunta, de hecho está enunciado en Mapudungun, ¿no? Y porque enlaza con un poco la pregunta que te hizo el Nacho sobre, en particular, sobre lo plurinacional y la demanda constituyente que allí está vertida, ¿no? Se habla justamente desde las mujeres, aunque en el texto en muchas partes se apela al comunitarismo, etcétera, ¿no? De hecho, en alguna parte también se habla de las cosmovisiones, ¿no? Que varios también discutirían, porque dirían, a ver, cosmovisiones tienen todos, nosotros tenemos epistemología, ¿no? Diría un champurre un mapuche. Entonces, como que diría, pondría al tiro, así como que es conocimiento y por lo tanto no es solo cosmovisión. Pero me gustaría como si te pudieras detallar un poco, porque allí lo que se dice en el apartado, particularmente de mujeres indígenas, se habla del proceso constituyente y de los escaños reservados. No se habla, por ejemplo, de mecanismos propios, sí se habla de paridad y escaños reservados. Entonces, si pudieras contarnos si allí hubo alguna tensión, no definición,
porque asumo que se enuncia desde la mayoría, ¿no? Desde la mayor presencia mapuche. No sé si eso no quedó tan claro o se va a revisar, eso. Yo creo que el programa en varios puntos expresa la presencia de sectores organizados que no necesariamente comprenden a toda la amplitud de algunos sectores de lucha. Por ejemplo, no solamente la parte de mujeres mapuche. En el apartado referido a la lucha por la vivienda, también hay una preeminencia bastante grande de orientaciones reivindicativas de algunos sectores organizados, particularmente el FENAPO y MPL, que son los sectores que participaron mayoritariamente en el encuentro. En algunos de los ejes están consignados los disensos. Por ejemplo, yo estuve en el eje de memoria y derechos humanos, y ahí consignamos los principales disensos que decían relación con la violencia política como herramienta de lucha en el contexto de la revuelta, que por cierto fue apoyada mayoritariamente. Es necesario también recalcar eso. Pero hubo una posición minoritaria que quedó consignada. Nosotras nos preocupamos de que eso quedara consignado. En el caso del eje de mujeres mapuche, aquí tengo el documento, tengo la de mujeres mapuche, alto lapso, de mujeres indígenas en resistencia. Yo no estoy segura si hubo establecimiento de disensos, pero probablemente no lo haya habido, porque no todos los sectores tuvieron esa diversidad orgánica, expresando diferencias en las posiciones. Y en el caso de ese eje en particular, una de las organizaciones cuya presencia fue más fuerte y que también tuvieron vocería, por ejemplo, para la huelga general feminista, es la Red de Mujeres Mapuche. Y la Red de Mujeres Mapuche tiene horizontes claros de incidencia institucional y tiene horizontes claros de participación en el proceso constituyente, y se plantea levantar candidaturas constituyentes y una serie de otras cosas. Entonces, claro, nuestra idea y nuestro propósito es que el encuentro pueda concitar de manera cada vez mayor y como sosteniéndose como una tradición nueva del movimiento feminista, la participación de más y más sectores. La primera versión fueron 1.300 compañeras, la segunda versión fueron 3.000. Y eso es un alcance, bueno, se duplica la capacidad de alcance, pero todavía es un porcentaje muy pequeño de las mujeres, mujeres y disidencias que se han politizado en el feminismo en los últimos años. La idea es que pueda ser cada vez mayor. Y lo que sí es que el programa está sujeto a revisión y discusión permanente. Es parte de lo que, parte de su gracia también. Y yo pienso que probablemente, si es que más sectores o sectores diversos de las mujeres indígenas que se reivindican como feministas asisten a un nuevo encuentro, probablemente eso vaya a ser discutido. Lo que condensa el programa son las principales orientaciones de los sectores que se hicieron presentes ahí. El año pasado, además, que convocaron preencuentros, que fueron 55 que se hicieron previo al encuentro plurinacional. Gracias. Alondra, te quiero dar las gracias. Entendemos también que tienes otras cosas ahora. Gracias por participar en este conversatorio, gracias a las personas que están acá. Deberíamos sacar una foto antes todos, ¿ah? Bueno, no sé cómo... Sí. ¿Por qué no prenden las cámaras, por favor? Ahí vamos a ver quién estaba atento o no. Es rápido. Ya, alguien que saque la foto.